Bienvenidos a Fórum Internacional, su programa de información, análisis y opinión sobre el contexto geopolítico mundial, el multilateralismo y la multipolaridad. Hoy estamos desarrollando un tema interesante, estratégico y de contexto en el marco de un conflicto bélico que está sucediendo y que lo veremos desarrollarse de distintas aristas, como es el conflicto entre Ucrania y Rusia, y que pareciera no afectar a Latinoamérica y al mundo, pero sí realmente vamos desde la arista de la dominación económica y financiera, como la deuda externa es un poder blando además, y lo vemos reflejado en el caso de Argentina. Para ello tenemos como invitado a Rodolfo Treber, quien es, además de ser secretario general del movimiento argentino 21, siglo XXI, Social 21, también es trabajador del Banco Central de Argentina, además de ser un analista económico muy reconocido en nuestra hermana tierra. Pues bienvenido aquí a Fórum Internacional, desde este espacio ANTV, y nos gustaría pues conocer un poco más y comprender desde este enfoque cómo la deuda externa es un poder blando para dominar a países latinoamericanos en este particular y en el caso concreto de Argentina. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes acá, gracias a la gente de ANTV. Y bueno, en la Argentina nosotros tenemos historia, como así también en toda Latinoamérica, en toda la patria grande, de intentos de dominación imperial de los Estados Unidos a partir directamente de invasiones militares. Nosotros en el 1955, en 1976 lo hemos sufrido con dictaduras militares llenas de tortura, de persecución, de muerte, que luego, posterior a eso, instalan gobiernos afines a las políticas del imperialismo norteamericano. Ahora, cuando no le es necesario hacer eso, ir directamente a los golpes más duros, hay herramientas de dominación política quizás denominadas de golpe blando o de fuerzas blandas, que una de ellas es el lawfare, la utilización del sistema del Poder Judicial como método para conservar el orden establecido, y la otra es la dominación económica financiera a través de empréstitos de organismos multilaterales, donde la cabeza, la cúpula de ellos es el FMI, que es un organismo directamente direccionado por los Estados Unidos y con la clara intención de dar empréstitos solamente a aquellos países que tienen la seguridad que no los van a poder pagar, para luego dominarlos políticamente con la excusa de refinanciaciones o acuerdos de pospago. En la Argentina es una herramienta harto utilizada que en el durante el primer gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, 2003-2007, bajo la decisión política de aquel gobierno de Néstor, se decide sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional y se paga con toda la caja que había en el Banco Central de la República Argentina para empezar a tener políticas soberanas que no dependan directamente de revisiones del Fondo Monetario Internacional, que hasta el momento tenía una oficina dentro del Banco Central de la República Argentina. Ahora, aprendiendo el imperialismo de ese ejemplo de la Argentina, con el gobierno neocolonial de Macri, decidieron poner una suma impagable, un empréstito histórico para el Fondo Monetario Internacional que obligaba sí o sí a renegociar o a acordar un futuro pago, una refinanciación, porque era un monto impagable. 55.000 millones de dólares era el total y se llegó a erogar 44.000 millones de dólares. O sea que ninguna patria de estas tierras podría afrontar servicios de deuda de 7.000, 6.000, 8.000 millones de dólares por año. Eso le aseguraba al Fondo Monetario que el próximo gobierno tenía que sentarse en una mesa con ellos a renegociar, y es lo que hizo Alberto Fernández. Alberto Fernández se sentó con su ministro de Economía, Martín Guzmán, a renegociar una deuda externa que, como condicionamiento principal, le impone revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional, volviéndose a instalar en una oficina en el Banco Central de la República Argentina, lo que hace de hecho un cogobierno con Estados Unidos, de Argentina con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dentro de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional están metas fiscales, direccionamiento de la nueva emisión monetaria, o sea que te direccionan la política económica nacional. Se aseguran con ello un cogobierno en lo que no necesitan una invasión militar o una herramienta dura para la dominación. Claro,
Esto es posible solo cuando hay gobiernos cómplices a los Estados Unidos, porque si hubiera un gobierno que tiene la voluntad política de enfrentar el conflicto y otra vez tomar la decisión política que tomaron el gobierno de Perón en 1946 y el gobierno de Néstor Kirchner a principios de este siglo XXI, tendríamos la decisión política de sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, y esa decisión política ahora, por el monto de la deuda, sería no pagarla. Sería litigar, sería luchar y no pagar la deuda porque es impagable. Si uno tiene la posibilidad de sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional pagando, lo hace al contado, como lo hizo Néstor Kirchner, como lo hizo Perón. Ahora, cuando no tenés la posibilidad de pagarlo, la voluntad política, la decisión política antiimperialista de sacarte al Fondo Monetario Internacional de encima sería no pagar la deuda. Ahora, esta decisión política de Alberto Fernández, de este gobierno, es contraria a la que había tomado el gobierno de Néstor Kirchner al principio del siglo XXI, porque decide aceptar un cogobierno durante 14 años, que es lo que dura el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el objetivo de fondo del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto de Estados Unidos, que es quien emite la moneda y quien tiene control de ese organismo? El objetivo final es que la Argentina permanezca en un estado permanente de subdesarrollo. ¿Para qué? Para garantizarse el acceso a materia prima a bajo valor y para principalmente asegurarse de que la Argentina tenga una dependencia a su divisa, a su moneda. ¿Por qué? Porque la Argentina depende de la moneda extranjera para comprar, para hacer las importaciones. Una Argentina desindustrializada en comparación con lo que vivimos en la década del 40, del 50, del 60, del 70, del siglo XX, depende ahora de tener una gran cantidad de dólares mensuales para comprar importaciones, para comprar autopartes, para comprar herramientas, para comprar bienes de capital, para comprar medicamentos. Una Argentina que, producto de ese proceso de desindustrialización que se llevó adelante desde la dictadura justamente militar financiada por Estados Unidos desde 1976, depende de la divisa, depende de los Estados Unidos, depende del ingreso de dólares para abastecer a su población. Ese es el objetivo del FMI de Estados Unidos, que Argentina siga teniendo esa característica de país dependiente y subordinado a la moneda extranjera. Esto, con el acuerdo que se está lanzando del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, permanece como está. Se sigue, se continúa, se perpetúa esta característica de la Argentina como país dependiente de la moneda extranjera. Viene a ser un retroceso entonces al proceso de liberación, de independencia y de soberanía que impulsó el presidente Kirchner y por supuesto también Cristina Fernández de Kirchner. Pero que es importante, debemos irnos a una breve pausa, pero antes debemos conversar, o me gustaría que al retorno hablásemos de entre sus escritos y sus propuestas en las que pude leer y que va apuntando hacia una idea de un gran mecanismo de integración supranacional como lo ha sido UNASUR, como lo es el ALBA-TCP, pues visto desde la importancia de la industrialización soberana de Latinoamérica y el Caribe, precisamente que es parte de lo que viene usted analizando en distintos escritos. Pero nos gustaría conversar en el próximo segmento y no desvincularlo, así como lo está planteando. Si es Estados Unidos quien está detrás de lo que ha sido pues el títere o el mecanismo de poder blando como es el Fondo Monetario Internacional, también tenemos allí las alianzas con Reino Unido y que por supuesto está en discusión la defensa de lo que son las Malvinas, la soberanía territorial de las Malvinas. Esta dependencia también implicaría por 14 años controlar la posibilidad de una integración más multipolar, multicéntrica, como lo ha sido la iniciativa de Rusia con Argentina, incluso en el 2015, de industrialización, pero además de ello de interconectar a la Argentina con la franja y la ruta de la seda impulsada por China. Nuevamente China y Rusia tratan de regresar o de hacer una relación con Latinoamérica, una relación económico-comercial sin dominación extranjera, y nuevamente Estados Unidos socavar un poco la posibilidad de la independencia soberana. No se aparten de sus pantallas, aprendamos un poco más con Diplomacia Bolivariana de Paz, por aquí por ANTV, Señal del Pueblo Legislador.
A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. Este será el acuerdo de la Argentina toda. En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió la Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que 5 minutos.